Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar una vez más con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les da la bienvenida y les agradece nuevamente que estén con nosotros. Ya son las 13:02 de este día 17 de febrero, un día que nos amaneció lluvioso por acá, por esta región, muy nublado y además bajó muchísimo la temperatura, pero bueno, pues estamos aquí con toda la disposición de caminar con todas y con todos ustedes. Agradecerles también a nuestro compañero operador técnico, David Palacios, que está por ahí del lado de los controles y que está haciendo posible la transmisión de este programa. Le agradezco muchísimo que esté siempre al pendiente de que todo esté en buenas condiciones para que podamos estar con esta tarde con todas y todos ustedes. Y bien, pues también recordarles que por la tarde tendremos ya este video que se está grabando a través del Facebook, que también les recuerdo que todos los programas que hacemos en vivo pueden hacer ustedes también sus donativos a través de las estrellitas y los regalos que puedan hacer a través del Facebook Live. Todos los programas que son del Facebook Live pueden ustedes hacer sus aportaciones. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro y que nos mantenemos con las aportaciones que hacemos todos los que integramos este gran esfuerzo radiofónico, pero también con la aportación de mucha gente de buena voluntad que nos apoya y que da sus aportaciones económicas para que podamos seguir transmitiendo al aire. Y bueno, también recordarles que tenemos una página de Facebook, que ahí nos pueden encontrar, que nos localizan como en Nesa Radio 97.3 FM. Nos encuentran también a través de nuestra página de internet, donde pueden bajar las aplicaciones gratuitas que pueden portar en todos sus dispositivos móviles. Ahí también los pueden encontrar como en nesaradio.com o nesaradio.org.mx. Ahí pueden descargar las apps gratuitas y portarnos para que nos puedan escuchar. También les comparto los teléfonos en cabina, que es el 55 22 28 01 33. Ahí nos pueden llamar, incluso si en estos momentos quieren hacer alguna llamada a nuestro y comentarnos algo o hacerle alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy, con todo gusto la vamos a recibir. Allá tenemos equipo que nos está apoyando para poder realizar esta actividad. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante. Recuerden que estamos en el marco del Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues tenemos que hacer un reconocimiento muy importante a la gran labor que hacemos las radios comunitarias. Estas radios comunitarias que crecimos y que nacimos de acuerdo a la necesidad de la gente en este caso ya hemos platicado en esta semana más o menos de la historia de nuestra radio comunitaria de Nesa Radio. Y bueno, pues estamos aquí, por eso es que nosotros mantenemos y nuestro lema y decimos que tenemos 27 años de labor radiofónica, porque pues tenemos algunos años con la concesión, pero tenemos 27 años de lucha para poder mantener este espacio y llegar a todas y todos ustedes con esta barra programática que tenemos, estos programas que hemos realizado con el interés que tiene la ciudadanía y que muchos de los compañeros que formamos esta gran radio, pues
somos parte de esta comunidad de Nezahualcóyotl y que tenemos un gran contacto con Nezahualcóyotl y que conocemos la situación de Nezahualcóyotl y que justamente nacimos en base a ella. Bueno, el día de hoy tenemos el tema, justamente en este marco del Día Mundial de la Radio, el tema las radios comunitarias y la participación social. Y hoy tenemos, la verdad, me congratula muchísimo tener a este gran invitado, porque es muy agradable saber que hay personas que han estudiado las radios comunitarias y que además nos han dado, que han conocido y que han hablado un poco de Enesa Radio, de la historia de Enesa Radio. Digamos que hemos sido un punto de observación y de estudio, porque formamos parte de la gran historia de las radios comunitarias en México y en Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un gran especialista en el estudio de las radios comunitarias, es un docente también de la comunicación, es comunicólogo además, y bueno, tiene una amplia experiencia en la investigación de la comunicación, específicamente de las radios y por supuesto también de las radios comunitarias. Pues estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Juan Daniel Montaño Rico. Bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Daniel. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica, y sobre todo gracias por la presentación que haces de mí. Siempre es interesante pues, tener la oportunidad de hablar sobre radio comunitaria, aunque es más interesante hacer radio comunitaria. Pues sí, efectivamente, pero qué bueno que haya personas que reconozcan la importancia, mi querido Daniel, de que tenemos las radios comunitarias. No es un trabajo sencillo. Quienes han conocido un poco, nosotros hemos venido a lo largo de estos años hablando un poco de las radios comunitarias y tratando de incidir en la comunidad en la que nosotros nos encontramos inmersos, que es el gran municipio de Nezahualcóyotl. La importancia que tiene además, mi querido Daniel, Nezahualcóyotl, somos el tercer municipio más poblado de Latinoamérica. Después de un municipio en Buenos Aires, continúan Ecatepec, que está pegadito aquí con nosotros, y, y Nezahualcóyotl. No somos menos de 3 millones de habitantes en Nezahualcóyotl y genera un gran impacto que implica lo que el día de hoy vamos a hablar, mi querido Daniel, la importancia que tienen las radios para la participación social de la ciudadanía y también de cómo hacemos ciudadanía a través de estos medios de comunicación. Y para ello quiero que empecemos con un punto importante, mi querido Daniel, y para entrar en el tema. Y entre ellos es tenemos 80 años, o las radios comunitarias y la historia nos dice que son aproximadamente 80 años de las radios comunitarias. Platícanos un poquito de aquello que has estudiado, cómo empezó la radio comunitaria y cómo hasta la época hemos tenido esa incidencia justamente en las comunidades. Bueno, la historia de las radios comunitarias es bastante interesante porque en primer lugar, el término radio comunitaria es bastante reciente. Pues estamos hablando de los 90, los 2000, que se empezó a expandir, y ya a todas las emisoras que tienen como un proyecto social sin fines de lucro, pues ya se les enmarca bajo esta categoría de radio comunitaria. No obstante, las radios se han llamado a sí mismas y se les ha reconocido según la perspectiva teórica o la visión desde que se le han abordado de diferentes formas: radio educativa, radio sindical, radio popular, alternativa, libre, ciudadana más actualmente. Los compañeros zapatistas hablan de la otra radio, la otra comunicación también. Entonces, es bastante interesante porque también nos habla de todo un trayecto de cómo se ha entendido la comunicación y en qué contextos los grupos ciudadanos, los grupos populares se han atrevido a utilizar las ondas hertzianas para hacerse eco en la discusión pública, en el debate público. Entonces, el registro que se tiene como primer medio comunitario, radio comunitaria, por decirlo así, es Radio Sutatensa en Colombia, a fines de las décadas de los 40. Esta experiencia es bastante interesante porque surge a raíz de la actividad que hacen los párrocos, que hace la Iglesia Católica, para tratar de educar a las comunidades campesinas
y hacer todo un proyecto transmediático de comunicación que no solo era radio, eran medios impresos, eran educación presencial con ayuda o apoyo de la radio, cartas, bueno, un montón de diferentes herramientas que utilizaban. Aquí lo interesante es que el medio radiofónico ayudó a las comunidades campesinas a empoderarse a través de la educación, a través de la lectura, a través de conocer las leyes para exigir sus derechos. Pero no obstante, pues había ciertas contradicciones en ese tipo de proyectos por ser accionados por la Iglesia Católica. Eh, Después, otro registro interesante son las radios sindicales en Bolivia, que ya fueron gestionadas pues por los sindicatos mineros, pero que dieron apertura a comunidades populares. Hablamos de campesinos, de comerciantes, y fue toda una experiencia tan importante de hacer periodismo desde las bases sociales, de hacer comunicación desde las bases sociales, que se convirtieron en un bastión de resistencia en el golpe de Estado. Estamos hablando que ya en la década de los 50 la radio gestionada por sectores populares ya fue una herramienta de resistencia popular. Y eso es bastante interesante porque ya habla del poder de la radio cuando no está en manos del poder comercial y cuando no está en manos del poder estatal. Y bueno, se fueron expandiendo diferentes experiencias de radiodifusión. En Europa hay unas experiencias bastante interesantes que allá les llamaron radios libres, especialmente Radio Liz, que fueron un nodo de experimentación radiofónica, sonora, pero también estaban muy ancladas al periodo de movilización social de la década de los 60. Hubo Ujú. una efervescencia social muy fuerte en Europa, especialmente en Italia, en España, y la radio estuvo en medio de todo eso. Y de hecho, fueron las primeras experiencias de hacer radio en vivo desde el lugar de los hechos. A partir de que había una protesta, la gente que estaba participando en las protestas iba a los teléfonos públicos, llamaba a la radio y empezaba a narrar todo lo que estaba aconteciendo en las protestas, en las movilizaciones, en la lucha callejera. Y eso fue bastante interesante y fuerte, tanto así que ese modelo de comunicación es apropiado por la radio comercial de la época allá en Europa. Y bueno, acá en México tenemos el registro de las primeras radios comunitarias en la década de los 60, con Radio Teocelo en Veracruz, con Radio Guayacocota también en Veracruz, y hubo también otras radios gestionadas también por la Iglesia Católica, pero por la Teología de la Liberación, que Ujú. duraron poco tiempo, a 3, 4 años. Estamos hablando de Radio Mezquital y otras experiencias. No obstante, estas dos radios, Radio Guacotla y Teocelo, siguen estando hasta la fecha muy activas y con un modelo de comunicación popular y comunitario muy fuerte, muy arraigado. Aquí lo interesante de la historia de las radios comunitarias es la lucha que se empieza a desarrollar para el reconocimiento de la radio Así comunitaria es. en el marco legal. Es decir, después de estas radios, hubo muy pocas experiencias, hay muy pocos registros de redes comunitarias. ¿Por qué? Bueno, no tenían ninguna posibilidad de pedir permiso y había menos posibilidades de que se les otorgara estos permisos de concesión. Entonces, las pocas experiencias que hubo fueron fuertemente reprimidas por el Estado y muchas veces propiciadas por las radios comerciales que veían en estos medios pues una competencia desleal, porque también hay una concepción sobre la frecuencia radioeléctrica, que es bastante importante. La frecuencia radioeléctrica es un medio finito, ¿no? Ujú. Comienza en el 88.1, creo, y termina en el 107. Es decir, caben pocas frecuencias en el RAL, por lo menos del FM. Entonces, el poder económico lo que buscaba o lo que siempre ha querido es apropiarse de todo eso porque es una potencial ganancia a través de la publicidad y a través de estos acuerdos que tienen con el poder político. Eh, no obstante que las radios se apropiaran de una frecuencia, de una señal, ya era un cuestionamiento grande a esa concentración mediática. La sola existencia, ya no hablamos de que fuese un medio social, comunitario, fuerte, sino que un grupo de 5 o 6 personas dijeran, hey, yo también quiero participar a través de la radio, me voy a apropiar de esto, voy a poner la música que no se pone en otras radios, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la legalización de las drogas, vamos a hablar de otras experiencias de sexualidad que no sea la heteronorma, es decir, cuestiones concretas que ya eran un cuestionamiento a la concentración mediática. Entonces, fue hasta la década de los 90 en México donde empieza a cambiar
el entorno político, es decir, empieza a haber esta apertura democrática, por decirlo Ujú. de algún modo, el poder del PRI empieza a fragmentarse, empieza a perder gobiernos en los estados, otros partidos políticos empiezan a tener fuerza, es decir, otros proyectos políticos, y se da la oportunidad de empezar a cambiar las leyes para quitarle un poco la concentración a las grandes cadenas radiofónicas, a los grandes medios de comunicación, y unos actores importantes son los medios comunitarios, las radios comunitarias en alianza a periodistas independientes, en alianza a políticos más de izquierdas, que empiezan a ver que es importante hablar de democratización mediática. Y es al principio de la década, de este siglo, perdón, donde se da un boom de radios comunitarias en México. Estamos hablando de hace 20 años, cuando ya tenía 40 años de existencia la radio comunitaria en México, se da un boom y empiezan a surgir radios comunitarias en todo México. Aquí lo interesante es que estas radios empiezan a ser gestionadas por diferentes objetivos y diferentes temas, lo que nos habla de que no hay un único modelo de radio comunitaria, no hay una única razón para hacer radio comunitaria, si pueden surgir por diferentes demandas, como por defender una cancha, un área verde, como por defender o organizarse en contra de la minería extractivista, Ujú. por hacer una escuela para niños que ayude a niños con discapacidad. Entonces, esas son bastantes razones por las que un grupo social decide que es importante tener un medio propio y sobre todo un medio radiofónico, porque el medio radiofónico, a diferencia, por ejemplo, del medio impreso o otro, hay una potencialidad de crear relaciones a través de la voz, a través del discurso, a Ujú. través de crear un lugar de encuentro, es decir, la cabina, el espacio radiofónico físico como un lugar de encuentro donde se pueden congregar diferentes grupos sociales, crear acuerdos, crear lazos de cooperación. Entonces, genera todo un abanico de posibilidades que fortalece la participación social. Y Así es es. gracias a esas alianzas que se empiezan a forjar desde lo local en las radios comunitarias, como entre radios comunitarias y entre radios comunitarias y otros actores, es que en el 2013, por fin, la presencia de estos actores logra que se transforme el marco legal en México y que por fin, después, estamos hablando de los años 60 hasta el 2013, que se reconozca la existencia legal de las radios comunitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que ya facilita que un grupo social pueda solicitar y acceder a una concesión y eso garantiza que ni un operativo federal ampliamente armado ni militar pueda llegar a una estación a desmantelarla y encarcelar a las personas que están haciendo uso del micrófono, porque eso pasaba. Y eso era una cuestión sumamente importante, la criminalización de las radios comunitarias y el castigo que había hacia las radios comunitarias, hacia el uso del espectro radiofónico, era muchas veces hasta más castigado que un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces era algo atroz. Has hablado de temas, me encanta la forma en la que estás apasionado en explicarnos este tema. Creo que esto transmite sobre todo efectivamente la importancia que tienen, la incidencia en que han tenido las radios comunitarias en nuestro país, mi querido Daniel. La historia que nos has contado de manera breve, después de 40 años aproximadamente, en el que grupos de personas organizadas con ciertas necesidades que tenían para poder, que representaban un espacio también, una comunidad, que representan una identidad en específico. Leí por ahí algo importante de lo que has escrito y hablabas de la identidad de la radio comunitaria. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos hace radio comunitaria? ¿Y por qué? Digo, el nombre nos pudo haber sido otro nombre quizás, ¿no? Pero creo que quedó muy ad hoc, muy concreto, porque describe la cercanía y el compromiso que tenemos las radios comunitarias, Daniel, con la gente que nos rodea, con la gente que está justamente inmersa, que estamos inmersos en la comunidad, porque vivimos lo que estamos haciendo, porque sabemos las necesidades, porque venimos, sí, efectivamente, y eso es algo importante que destacar, las redes comunitarias son el resultado de una lucha social, Daniel. No Ujú. fue regalo de nadie, no fue dádiva de nadie, sino fue el resultado de muchos grupos organizados, entre ellos, por supuesto, el de Nesa Radio,
que se organizaron justamente para la defensa de la libertad de expresión. Nuestro lema es sintonizando la libertad de expresión, pero me cuentan mis ancestros radiofónicos de Nesa Radio, mi directora, mi director y compañeros que iniciaron en este proyecto. Yo decía, soy muy nueva en esto, pero justamente fue eso, ¿no? El que se defendieran los derechos a los que todos debemos tener esa posibilidad, ¿no? Y entre ellos el de la comunicación, de comunicar, como tú lo decías, cosas diferentes a lo que se escucha en las radios comerciales. Y no estamos en contra de las radios comerciales, debe de haber para todo, por eso estamos con la pluralidad. Pero sí la importancia de la lucha social que implica el mantener, mi querido Daniel, una radio comunitaria. No es sencillo, por eso yo reconozco a los dirigentes, a los líderes, a quienes han encabezado estos proyectos, porque no ha sido sencillo. Ya contaste de forma resumida varias cosas, pero digo, implicaron muchos años, mucha represión social también, bueno, ahora tenemos esta posibilidad que se abrieron gracias también a los cambios, como tú dices, a los cambios políticos, también hay que reconocerlos, y somos el resultado de un programa general, pues, que cambió todo en el país y que se empezó a romper esa hegemonía, como dices tú, desde el 2000, ¿no? Y que ahorita, pues, ha sido también, no se ha quitado, no ha dejado de ser una lucha, pero pues seguimos manteniendo y seguimos aquí en pie. Eh, Otra cosa que comentabas, y eso es de lo que me gustaría que platicaras antes de irnos a nuestro corte, la identidad que tenemos las radios comunitarias. ¿Qué podemos entender por la identidad de las radios comunitarias, Daniel? Bueno, interesante pregunta, porque se puede leer de diferentes formas, pero de forma general, algo que identifica, es decir, el quehacer de las radios comunitarias o lo que debería identificar a las radios comunitarias, más allá que no tengan fines de lucro, es que atienden las necesidades y las demandas de la comunidad donde está inserta, pero también expresa la voz y la identidad de la propia comunidad a la que pertenece, y que en muchas ocasiones no es una voz ni una identidad homogénea. Por ejemplo, en esa radio, que es un centro urbano, estamos Así hablando de es, que, bueno, sí existe una identidad de Nesa, de la ciudad, pero también hay voces múltiples. así Y lo es, que hace la radio comunitaria es construirse como una voz que recoge todas esas voces, todas esas identidades sociales que generalmente son marginadas del espectro del espacio público, de la discusión pública en otros medios de comunicación, en los medios comerciales y estatales. Es decir, se genera la identidad, se genera una voz colectiva. Yo creo que así esa es. es la identidad que define a las radios comunitarias, porque es bastante interesante. Si tú recorres el país donde hay radios comunitarias, suena muy única, muy particular esa radio comunitaria. Pero si sintonizas una radio grupera, va a sonar exactamente igual en Chiapas como suena en Sonora, Sí, claro. bajo ciertas diferencias, pero es el mismo discurso, hacen que los locutores hablen casi muy parecido, tengan expresiones muy parecidas, pero la radio comunitaria no, porque lo que busca es generar que las propias personas, desde su propia forma de hablar, desde sus propias cosmovisiones, desde sus propias preocupaciones, se expresen a través de la radio y que sobre todo aborden temas que le son sumamente prioritarias, importantes, y no estar repitiendo los temas que los grandes medios de comunicación, especialmente el entretenimiento, nos está poniendo todo el tiempo en la agenda. Creo que Así esa es es. parte de la identidad. Y otra cosa que me parece importante al momento de hablar de identidad es que cuando hablamos de radio comunitaria tenemos que deshacernos de esta idea de que las radios comunitarias, aparte de que son pocas, son pobres y están marginadas en las zonas más aisladas del país, en las comunidades indígenas o campesinas más empobrecidas. Creo que es importante, si vamos a hablar de radio comunitaria, tiene que ir de la mano a hablar de la democratización mediática, y para eso es importante decir, bueno, es que las radios comunitarias no solo son pequeñas, también pueden ser grandes, puede abarcar toda una ciudad y sobre todo pueden estar en el centro de ciudades, de centros urbanos, como en el caso de Nesa Radio, en Nesa Radio, perdón, en el caso de la Ciudad de México ya tenemos a Violeta Radio, y en Monterrey ya tenemos a Tierra y Libertad, en Hermosillo, la radio donde yo provengo, Política y Rock and Roll. Es decir, las radios también pueden estar en el centro de grandes ciudades discutiendo los problemas importantes, no solo de esas ciudades, sino del país.
Creo que esa es una parte fundamental también al momento de hablar de identidad de radio comunitarias, que las radios comunitarias tienen que ser partícipes de la democratización mediática. Así es. Y bueno, también mi querido Daniel, pues también considera que en el caso particular de Nesa Radio, pues somos una, si me atrevería a decirlo, la primera radio comunitaria que justamente se encuentra en una urbe tan grande, ¿no? Ujú, El impacto que hemos venido generando, la verdad es que hablo muy orgullosamente de esta radio, porque efectivamente hemos logrado permear y generar algunos criterios, digo, que permiten justamente no solo fortalecer la identidad de Nezahualcóyotl, sino de la zona oriente, por ejemplo, del Valle de México, ¿no? Y afortunadamente hemos logrado llegar incluso hasta otros estados cercanos al oriente del Estado de México. Y eso, pues, la verdad, y que nos hermana. Hace poco entró una nueva colaboración con compañeras justamente de Radio Violeta, que están ujú. hablando de tema muy importante, que les invito a que lo escuchen, por ciento, temas muy interesantes, ellas en las urnas, ¿no? En vísperas de las elecciones que se tienen y que se avecinan este año. Y bueno, este es un tema muy interesante, me encanta la pasión con que lo dices, honestamente, creo que hemos conectado en eso, pero tenemos que irnos a un breve corte de estación. No sin antes recordarles que también quien encabeza justamente este gran proyecto radiofónico es nuestra compañera directora, la licenciada Rocío Román Fernández, por supuesto, al otro equipo que hace esa mancuerna, el compañero Alejandro Reyes, que forma parte del otro equipo que viene dirigiendo esta gran radiodifusora, esta radio comunitaria, y que gracias a ellos y por supuesto hasta a nuestra gran familia de Nesa Radio, a todos los programas que hacemos todos los días, y que tenemos a lo largo de toda la semana, la barra programática que hacemos para todas y todos ustedes, que también escuchamos y tenemos la intención de escuchar lo que quieran venir a decirnos aquí, y bueno, somos tan abiertos en ese sentido que pueden venir en cualquier momento a nuestra casa. Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación, no sin antes recordarles que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de Juan Daniel Montaño Rico, bueno, un experto en el estudio e investigación de las radios comunitarias y por supuesto de comunicación en general. Y veníamos platicando un poquito, mi querido Daniel, un poco de las historias, la historia de las radios comunitarias en nuestro país. Ya hablamos un poco sobre lo que nos da identidad a las radios comunitarias. Y también hay otro tema que me gustaría que platicáramos. La ley dice que somos entidades sin fines de lucro. Muchas cosas que nos limitan, ¿no? El recurso es muy, muy poco para todo lo que implica echar y tener al aire una radio comunitaria. Y el esfuerzo que hacemos muchas radios comunitarias, y hablo particularmente en la nuestra, es en realidad, yo no sé cómo le hacen nuestros directivos para seguirlo manteniendo, porque en serio, es complicado. El dinero no alcanza y tenemos esa limitación, ¿no? Que también, por supuesto, estoy de acuerdo, nos da independencia. Nos da una independencia que pues nadie puede venirnos a querer obligar a hacer algo, ¿no? Simplemente porque recibimos alguna dádiva o alguna cantidad. Eso permite cierta independencia. ¿Cómo has visto tú en el estudio que has hecho? ¿Cómo le hacen otras radios? ¿Cómo le hacemos las radios para seguir manteniendo justamente esa independencia que es una de nuestras funciones, ser independientes, y pues poder hablar con toda la libertad que se requiere, pues para que podamos realmente ser un observatorio, para que podamos hacer críticas de las administraciones públicas, críticas a lo que estamos viviendo, en fin, todo lo que implica la libertad de expresión, mi querido Daniel. Sí, la sostenibilidad ha sido el gran tema dentro de las redes comunitarias, porque habla de la capacidad de existir y de mantener el proyecto comunicativo, así como lo dices, de forma independiente, autónoma, y que es la razón por la cual muchas radios han desaparecido o por lo menos
han salido del aire durante mucho tiempo y han tardado en volver a entrar en lo que consiguen los recursos. Eh, es un gran problema porque, bueno, en primer lugar, muchas radios nacen en contextos de pobreza y de marginación. Así es. A pesar de que estén en centros urbanos, pues no Ujú, están en localizadas ni financiadas por la clase media ni por la clase alta, ¿no? Al contrario, están en entornos populares y eso es lo que ujú, define las redes comunitarias. Eh, y las diferentes radios han creado estrategias vinculadas con esta concepción de apropiación comunitaria. Es decir, cuando una comunidad siente que la radio le pertenece, pues ayuda con lo que puede en su mantenimiento, pero pues, no siempre es suficiente. Y las radios crean sus propias estrategias, crean sus kermeses, sus festivales, conciertos, hacen rifas, muchos mecanismos diferentes. No obstante, siempre esa capacidad de ingreso es muy limitada. Algunos ofrecen servicios profesionales, no todas las radios pueden hacerlo porque las personas que generalmente hacen radio comunitarias no son profesionales en el sentido comercial de la comunicación, lo hacen por amor. ujú, Y claro. en ese sentido hacen radio comunitaria muy bonita, ¿no? Pero que suena muy diferente a la radio comercial y como a la publicidad le gustaría que sonara su publicidad. Entonces, pues las grandes empresas no van a las radios comerciales a publicitarse y qué bueno, ¿no? Qué También, bueno. y qué bueno. eh, entonces, en ese sentido, lo que se buscaba con la ley, cuando se reformó, de lo que buscaban los actores que participaron, ¿no? Y que hicieron sus propuestas, es que hubiera ciertos mecanismos de financiamiento para el quehacer radiofónico sin exponer su libertad editorial, sus líneas editoriales. Al principio parecía que iba encaminada por un camino, pero la ley terminó con muchas limitaciones. Primero, pues propone que el 1% de la publicidad, de los recursos que las instituciones dirigen a la comunicación social, sea para radios comunitarias, pero eso solo para entidades federales y hasta ahorita creo que solo el IFETEL lo hace, ninguna otra institución lo ha hecho, el 1% para todas las radios comunitarias, es decir, como una especie de fondo. Hablamos de un fondo, pues, que no es muy grande, pero aparte que no se ha generado mecanismos de redistribución de ese pequeño porcentaje. Ujú, Lo que lleva el gran problema, y que es el gran problema del financiamiento, es la discrecionalidad. Lo que ha degenerado muchos proyectos de comunicación, llámese comunitarios, alternativos, es que no es tanto que reciban fondos públicos, sino que lo hagan de forma discrecional y que esa discrecionalidad vaya bajo la idea de que, bueno, yo te estoy dando dinero por debajo de la mesa, tú tienes que hablar bonito de este gobernador, de este presidente, de este diputado, de esta ujú, propuesta, de esta empresa extractivista, lo que sea, y corrompe los proyectos comunitarios. No obstante, si hubiera mecanismos claros de financiamiento estatal, porque la comunicación comunitaria es un derecho a la que debemos tener acceso y claro. debemos de tener los mecanismos, no se expusiera la línea editorial de esta radio porque quedara muy claro de dónde proviene el dinero, de que es un derecho ese fondo económico para la subsistencia, y no estamos hablando que es dinero para que los que hagan radio comunitaria se hagan ricos, ¿no? Estamos hablando que haya suficiente para poder pagar la luz, para poder tener equipo en buen estado, para muchas veces la renta del lugar donde están ubicadas las radios comunitarias. Bueno, son muchos gastos los que se llevan. Pequeñas becas para las personas que colaboran voluntariamente en la producción cotidiana, porque hacer una radio es estar 24 horas, ¿no? Detrás de los micrófonos, detrás de los aparatos. Entonces, se tienen que hacer reformulaciones con base en los derechos a la comunicación para garantizar la existencia de estas radios. Hay propuestas fuera de México muy interesantes que no buscan prohibir la publicidad en estos medios, pero bueno, también es un proyecto político de las radios comunitarias de qué tipo de publicidad van a aceptar proyectar en sus radios, que creo que es bastante importante pensar, bueno, una radio comunitaria es ético que promocione, por ejemplo, productos tan nocivos como la Coca-Cola, ¿no? Es un debate que se tiene que hacer. Eh, y lo otro es, por ejemplo, en Argentina tienen una forma bastante interesante donde todos los medios de comunicación, con base en las facturas que generan,
pagan un impuesto y ese impuesto se va a un fondo dirigido a los medios comunitarios y populares. Entonces son formas que se pueden realizar desde el propio sector de la comunicación para garantizar que un sector que ha estado marginado, que ha estado muy olvidado también por las políticas públicas como es la comunicación comunitaria, tenga las mismas capacidades de participar en el espacio público como lo son los medios comerciales y los medios estatales. Eh, y bueno, y la otra es que es el trabajo cotidiano y diario de personas que mantienen el esfuerzo, no solo de mantener al aire una radio comunitaria, sino mantener el espíritu vivo de una radio comunitaria, como, bueno, en tu caso, Verónica, no me imagino todo lo que tienes que realizar para poder estar en tu programa diariamente, bueno, cada vez que sale al aire, es un gran esfuerzo que haces y es una contribución que tú desde tu compromiso social, desde tu compromiso con la comunidad, dices, bueno, es que es importante hablar de estos temas, es importante que alguien esté proponiendo este espacio. Y bueno, ese es parte fundamental también del mantenimiento de las radios, que las personas estén convencidas de hacer radio comunitaria. Así es. Sí, qué bueno. Es algo interesante lo que acabas de comentar, porque yo creo que es parte de nuestra identidad, ¿no? Todos queremos decir algo que creemos que no se escucha en otro lado y que por eso lo proponemos para que pueda ser escuchado a través de estas radios comunitarias. Y surge justamente, mi querido Daniel, desde las necesidades que se tienen porque no hay otros espacios. Fíjate que yo hace poquito me puse a hacer un análisis, a hacer una revisión y a investigar cuántas radios o cuántos programas existen de cultura de paz en el país. Ujú. No lo hay. He de decir que somos dos, tres en todo el país, entre ellos en esa radio que está promoviéndolo, que además es uno de los compromisos que tienen las radios comunitarias Claro. y nuestras propias radios comunitarias no lo tienen, ¿no? Entonces, así como eso, otros temas, otras cosas que tienen que estar puestas en los temas importantes de las radios comunitarias, incluso de las radios comerciales, ¿no? Ni siquiera las radios comerciales tienen el tema de la cultura de paz, digamos, ni siquiera eso, ¿no? Digo, eso menos les importa, ¿no? Menos les ha de importar la cultura de paz. Pero bueno, eso es algo fundamental, algo necesario que se requiere y que tendremos que es otra lucha más que habrá que hacer desde las radios comunitarias, pues para poder acceder a esto. Fíjate, yo desconocía esto que acabas de comentar sobre esos fondos, ¿no? Y habrá que mantener esa lucha entonces y ver cómo la hacemos, porque es inequitativo totalmente que las radios comunitarias, donde hay un gran lucro, no puedan dejar posibilidades a radios como las nuestras, las radios comunitarias, ¿no? Daniel, también otro tema que comentaste y que también es importante, y tú lo mencionas en algunos de tus trabajos, es la gestión colectiva. Ujú. Esa gestión colectiva, desde cómo hacemos entre todos, cómo, por ejemplo, en esa red todos hemos tenido que aprender de todo. Hay quienes hacen programa, conducen, producen y además son operadores, ¿no? O sea, esa diversidad que tenemos o que tenemos la necesidad justamente porque no falta recursos, no podemos tener un grupo especialista todo el santo día o sea, ese tipo de esos esfuerzos de los que estamos hablando, hablamos de una gestión donde implica, donde no solo el aspecto de los temas a tratar, sino también de recursos, de todo. ¿Cómo has visto tú en tus estudios este tema de la gestión colectiva? Bueno, es bastante interesante y yo lo vinculo mucho con el hecho de que las radios comunitarias también funcionan como escuelas de formación, así como tú lo has comentado, donde quienes entran a hacer radio no es porque hayan participado toda su vida haciendo radio y quieren seguir siendo locutores para hablar bonito detrás de una radio, no, hablan porque hay un interés y una preocupación real sea política, cultural o de otra índole, que es importante hablarla al espacio público y que es un problema general que le concierne a un grupo que esté interesado, que ha creado una red. Entonces, las redes comunitarias eh, son escuelas de formación no solo en la cuestión radiofónica de cómo hacer radio, no solo de cómo se utiliza
los aparatos, cómo se habla en el micrófono, eh, porque esas son cuestiones técnicas que se aprenden muy rápido. Son escuelas de formación en el sentido de que estar detrás de un micrófono, estar participando con otros grupos de personas que no siempre piensan como uno, a pesar de que tenemos preocupaciones muy similares, eh, crea la necesidad de que uno se forme también, que investigue sobre el tema del que va a hablar, que debata con otras personas sobre esas problemáticas, de que vaya conociendo el mapa político de la localidad, que vaya conociendo las relaciones de poder que se van entretejiendo en las comunidades, sean relaciones de poder políticos o relaciones de poder culturales, las relaciones existentes entre hombres y mujeres en un contexto en específico. Entonces, las personas que participan en las redes comunitarias, que van entrando a esto de qué es la radio, cómo se hace radio, van aprendiendo todas estas problemáticas sociales y van fortaleciendo una postura política y una postura cultural sobre la realidad. Y esa es una parte importante de las radios comunitarias. Entonces, esa formación que se va dando dentro de las radios va generando pues a generaciones de comunicadores populares, comunitarios, que tienen otras preocupaciones en cuanto a qué es la comunicación. Y eso se va reflejando en cómo van construyendo diariamente la radio. Y en eso se va construyendo las estrategias de, bueno, queremos hacer radio, queremos este tipo de radio, bueno, ¿qué necesitamos para hacer esta radio? Y se van generando pues las diferentes estrategias y posibles también, porque uno quisiera hacer algún tipo de actividad y que toda la comunidad llegara y nos diera algo, pero no siempre pasa, ¿no? Así es. Eh, Se hace lo que se puede con lo que se tienen y sobre todo para tratar de mantener el proyecto político comunicacional. Entonces, ahí se van generando todo tipo de estrategias que corresponden a la realidad local donde está la radio. Es decir, una radio en Sonora puede decir que tal vez, bueno, donde yo vengo, tal vez lo que más pegaba eran conciertos de rock. Cuando fui a Oaxaca, a Oaxapan, donde había una radio comunitaria, pues habían hecho casi un kermés y iban a hacer también un jaripeo. Y era una forma muy local, muy propia y que ayudaba a que la gente se interesara, que viera que la radio está involucrada con las formas tradicionales y apoyaba, ¿no? Bastante y podía mantener la radio. Entonces, cada radio está ubicada en un contexto muy particular, en acciones, actividades y tradiciones muy, muy propias y se van tejiendo con esas realidades para poder generar lazos sociales y que esos lazos sociales ayuden a mantener viva la radio, no solo económicamente, que sí es fundamental, pero también en su espíritu, en el espíritu de la radio, y que va ayudando a que la propia radio vaya evolucionando con la propia comunidad, que no se estanque en el discurso de dos o tres personas. Así es. Y pues ya más o menos para ir concluyendo, mi querido David, Daniel, ya se me fue el nombre. Daniel, este, ¿cómo platicábamos hace rato, a grosso modo, pues de la importancia que tiene las radios comunitarias en el aspecto social? ¿Cómo ayudamos las radios comunitarias, no solo para hacer comunidad, sino para hacer ciudadanía, y en el sentido amplio de la palabra ciudadanía, que nos ayude a generar mejores entornos? Y aquí es un tema para mí importante por lo que manejamos en este programa, que es lo que muchos pedimos, ¿no? Paz social. ¿Cómo podemos incidir desde ese momento, desde estos micrófonos, desde estos espacios, para justamente hacer ciudadanía y participación social? Claro, importantísima pregunta sobre las radios comunitarias. Sí, hay un grave problema que en la comunicación hegemónica, por decirlo de algún medio, pues la verdad, la violencia es muy redituable, ¿no? La cultura de la violencia es sumamente redituable, por eso la narcocultura está ahorita en su apogeo. Ujú. Ponemos a personajes que hacen apología de la violencia como si fueran héroes. eh, y en ese sentido, el quehacer de la radio comunitaria va a contracorriente, ¿no? De lo que se impone, de ciertas lógicas de poder económico y cultural,
que no tienen mucha ética en cuanto a qué se reproduce en el entorno mediático. Entonces, las redes comunitarias nadan en contracorriente, sobre todo porque se deberían, y muchísimas lo hacen porque es su objeto de existencia, interesarse en las problemáticas sociales de base, ubicadas en la realidad concreta en la que están insertas. En ese sentido, las radios contribuyen bastante, primero en abrir los temas de conversación que deberían ser importantes en cuanto a la cuestión de la violencia, de cómo atendemos el problema de la violencia en un entorno como el mexicano, muy golpeado por la violencia en todo el territorio mexicano. ¿Cómo atendemos esa violencia? ¿Cómo atendemos graves problemáticas, por ejemplo, las cuestiones sobre sexualidad y el embarazo en adolescentes? ¿Cómo vamos abriendo la educación sexual en un entorno muy conservador donde si se proponen libros de texto gratuito donde se hable de eso, hay manifestaciones en contra, ¿no? ¿Cómo vamos abriendo la discusión para ir generando entornos más propicios para una juventud que viva más en paz y con más derechos? Y lo otro, que es fundamental que han hecho las radios comunitarias, que han sido un cobijo, un acompañamiento para los movimientos sociales legítimos, vaya, porque también podemos hablar de movimientos sociales que son muy cuestionables, vaya, pero bueno, los movimientos sociales que surgen por demandas muy legítimas desde el campo popular, pues han encontrado en la radio comunitaria y en otros medios de comunicación muy comprometidos un cobijo. Y yo creo que esa es parte fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando participaba en Política y Rock and Roll, surgió un movimiento muy importante en contra de un impuesto que se había dicho que iba a desaparecer y lo volvieron a colocar. Entonces hubo un movimiento muy importante, y la radio comunitaria dio una apertura total a todos los actores que estaban participando en esas movilizaciones, en esos actos políticos, a tal punto que cuando se realizaban las manifestaciones, que eran en automóvil, de hecho, las manifestaciones, porque era un impuesto de tenencia, pegaban carteles y decían en los carros: sintonicen Política Rock and Roll, esta radio sí nos está acompañando, ¿no? Y era bien interesante porque estábamos en cabina, en una jornada de movilización donde desde los automóviles, las personas que estaban participando en la movilización nos llamaban para decirnos: bueno, en tal punto está pasando esto y esto y esto, colgaban y entraba otra llamada, en este punto está pasando esto y esto y esto. Y a eso me refiero, que la radio comunitaria acompañe y cobije los movimientos sociales. Por un lado, ayuda a educar en la ciudadanía, a educar en los derechos y en la práctica de ejercicio de los derechos sociales, pero por el otro lado, acompaña a la ciudadanía cuando quiere ejercer y demandar sus derechos. Y esa es una parte fundamental de las radios comunitarias. Así es, Daniel, esa es pues porque lo hemos vivido, ¿no? Ujú, Hemos salido de la defensa de nuestros propios derechos y pues eso tiene que reflejarse justamente en los contenidos que tengamos que llevarle a las personas que nos escuchan o que nos siguen. Si no, yo creo que perderíamos el sentido. Hablar para uno mismo en autoconsumo, pues no tendría mucho valor, ¿no? ujú. Y menos invertirle tanto para situaciones así. Y pues sí, efectivamente, la historia y el papel que jugamos las radios comunitarias, pues deben de ser fundamentales para el desarrollo democrático, mi querido Daniel, y para la construcción, pues, de mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Totalmente. Y bueno, también reconocer que las redes comunitarias han florecido en entornos muy peligrosos. Estamos hablando de Así es. México. Todas las personas que trabajan en el campo del periodismo y la comunicación están expuestas, pero especialmente los que están comprometidos con un ejercicio libre, independiente y autónomo. En ese sentido, bueno, aprovecho el espacio para recordar a Rafael Murúa, un compañero comunicador de Baja California, fundador de Radio Cachina,
que fue asesinado en el 2019 por su ejercicio de comunicación comunitaria independiente. Y bueno, no ha sido la única persona vinculada a las radios comunitarias que por su actividad comunicativa y política y activista pues ha sido asesinada. También el caso de Betty Cariño y bueno, otras conductoras indígenas de Oaxaca que también fueron asesinadas. Entonces también las radios comunitarias están expuestas a esa violencia y no obstante, pues ahí siguen con la necesidad de transformar el país y la necesidad y la realidad bajo criterios de justicia y igualdad. Así es. Pues así es, mi querido Daniel, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido con tanta pasión el tema de las redes comunitarias, que, que sigan, que ojalá podamos tener esa posibilidad de tener incluso hasta un día de las redes comunitarias, que tenemos otro papel diferente a, pues, a las demás radios Ujú. que también están al aire, pero que pues a lo mejor dejan un poco fuera esas necesidades que tenemos pues, los que estamos a pie, los que estamos aquí abajo, y que la cercanía que tenemos, la obligación como radios comunitarias de estar con la sociedad, pues que sirvan estos micrófonos, pues para seguir difundiendo la labor que tú haces junto con otros investigadores para que pues se pueda conocer más de esto y que pues la gente termine decidiendo qué opción de radio prefiere escuchar, ¿no? Sí, y es lo importante que tengan la opción de elegir, que no todo sea lo mismo en el Así es. espectro, en el día, que existan opciones y que la gente decida qué quiere escuchar. Así es. Pues ya tenemos que irnos prácticamente. Todavía no me corre mi querido operador técnico, pero antes quiero hacer algunos datos antes de que nos vayamos, mi querido Daniel. Hay un programa muy interesante que abrió hace unos días. Ya tenemos colgada la información en la página del Facebook, que es en relación a los programas que está haciendo la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México con el programa, déjenme comentarles, los programas se llama Transformando el Campo y por el Rescate del Campo, que abrió ventanilla del 12 de febrero al 28 de febrero. Están dando la oportunidad para que presenten sus proyectos, que van desde proyectos de traspatio, incluso huertos agroecológicos escolares para instituciones educativas y también para programas de mujeres en el rescate del campo para la generación de alimentos y captación y almacenamiento de agua. Bueno, para las personas que nos están escuchando de la zona oriente, que están en zonas que, bueno, que se dedican a la producción agrícola, pues pueden llamar o acercarse a su delegación correspondiente o dirigirse a la página de secampo.edomex.gov.mx, pues ahí pueden tener los datos por si les interesa. Ahora, con el problema que tenemos de la sequía, habrá que pensar en qué forma en reconocemos la importancia que tiene el campo para las ciudades, en este caso para estos lugares tan secos que estamos viviendo ya, y bueno, los cambios climáticos. El día de hoy estamos viviendo un cambio climático que afecta y que nos preocupa también y que tendremos que hacer algo, y bueno, esta es una de las contribuciones que hacemos, llevarles esta información para que ustedes puedan conocerla y sobre todo, pues puedan tener acceso a ellas. Bien, pues tu conclusión final, mi querido Daniel, por favor, ya nos tenemos que ir. Sí, como conclusión, apoyen, hagan y escuchen radio comunitaria. Esa sería mi conclusión. Y bueno, agradezco muchísimo tu invitación, Verónica, y bueno, agradecer a toda la auditoría de Senderos a la Paz y de Nesa Radio por escuchar este espacio. Pues al contrario, y agradecerte también, pues que en tus investigaciones que has hecho hayas nombrado el esfuerzo de los compañeros que me han antecedido, que nos han antecedido a varios de nosotros. Ya podrás conocer un poquito más, con todo gusto, que vengas a la casa de Nesa Radio y que conozcas de viva voz de quienes iniciaron todo esto, pues el gran trabajo que han realizado. Bueno, recordarles también que en esa radio forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, y que, bueno, les decía yo, somos una radio comunitaria sin fines de lucro.
te pedimos que nos apoyes, que hagas aportaciones económicas o en especie, te las vamos a agradecer muchísimo. Agradecerles a toda nuestra gran familia. Les recuerdo que tenemos una vasta barra programática, ya viene Navegante, vienen otros programas interesantes en su Tinta Radio. Escúchenos, los invitamos. El día de mañana se termina la semana dedicada al Día Mundial de la Radio, y pues próximamente ya estaremos hablando del tema en el mes de marzo. Vamos a tener programas especiales también para el Día Internacional de la Mujer, y en abril pues nuestro festejo por nuestro aniversario de Nesa Radio. Les agradecemos mucho a nuestro compañero David Palacios, gracias por la operación técnica, muchísimas gracias, muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.